voy a presentar 3 casos clínicos que hemos tenido en nuestro hospital de hemorragia alveolar asociada al consumo de cocaína. A modo de introducción, tener en cuenta que la hemorragia alveolar se define como la presencia de glóbulos rojos en la luz del alveolo como resultado de la extravasación de sangre a nivel del capilar pulmonar. El síndrome clínico incluye hemóptisis, anemia y opacidades pulmonares en las imágenes tomográficas. El daño endotelial por cocaína se produce secundario a la vasoconstricción de esta droga que produce una isquemia y además por toxicidad directa sobre el epitelio. Nosotros presentamos 3 pacientes de 25, 28 y 33 años de edad, todos de sexo masculino, todos compartían como antecedentes tóxicos el tabaquismo y aparte el consumo de cocaína inhalada. El segundo caso además tenía como antecedente patológico relevante enfermedad renal crónica por reflujo vesicoureteral. La forma de manifestación o presentación en nuestros pacientes fue, en el primer y tercer caso, hemóptisis y disnea, y en el segundo caso, disnea. En el laboratorio todos presentaron anemia normocítica normocrónica. El primer y segundo caso, un recuento de eosinófilos dentro de límites normales y un perfil inmunológico negativo. El tercer caso presentó eosinofilia sistémica y en su perfil inmunológico la presencia de ANCA-C positiva. Respecto a los lavados broncoalveolares, se llevaron a cabo en los 3 casos. ¿Sí? En el primer caso presentaba en pulmón izquierdo 35% de macrófagos cargados en hemosiderina. En el segundo caso solo se logró explorar un solo pulmón debido a la inestabilidad hemodinámica del paciente durante el procedimiento, por lo cual esto motiva una atención multidisciplinar y se considera positiva la muestra, siendo un porcentaje de 14% de macrófagos cargados en hemosiderina. Y el tercer caso presentaba 100% y 50% de macrófagos cargados en hemosiderina, tanto en pulmón izquierdo como en pulmón derecho. Con respecto al compromiso renal, tanto el primer como el segundo caso requirieron hemodiálisis de urgencia, no así el tercer caso, todos presentaban proteinuria. El segundo y tercer caso también presentaban hemoglobinuria y en las imágenes renales ya se observaban cambios crónicos en el primer y segundo caso, no así en el tercer caso que tenía los riñones de forma, tamaño y estructura conservada con una relación parénquima-seno conservada. En las imágenes pulmonares que se realizaron se pueden evidenciar, son las tomografías de tórax de los pacientes, todos presentan opacidades alveolares bilaterales en vidrio esmerilado, en el primer caso predominantes en lóbulos medios e inferiores, en el segundo caso predominantes en lóbulos superiores y medios asociado a derrame pleural bilateral, y en el tercer caso no se evidencia una predominancia clara si tienen aspecto algodonoso y coalescente. El tratamiento en el primer caso fue de terapia de sostén sin necesidad de corticoterapia en dosis inmunosupresora y con necesidad de terapia de reemplazo renal al año. El segundo caso recibió tratamiento con corticoterapia en dosis inmunosupresora, con franca mejoría clínica y necesidad de terapia de reemplazo renal al año. El tercer caso recibió corticoterapia en dosis inmunosupresora, pulsos con ciclofosfamida y actualmente está en plan de biopsia renal de forma ambulatoria en seguimiento por nuestro servicio y el servicio de nefrología. A modo de discusión, tener en cuenta la presentación de este síndrome, se ha estudiado la relación de vasculitis y cocaína en presencia del levamisol, que es una de las sustancias que se usa para el corte de la cocaína. Se ve elevados títulos de ANCA-C y ANCA-P, y dentro de los diagnósticos diferenciales que se plantearon con el tercer caso para poder catalogarlo o quizás establecer el diagnóstico de su enfermedad, tener en cuenta que la hemorragia alveolar, la presencia de ANCA-C, el compromiso renal y la afectación de vía aérea superior son características comunes que tiene la granulomatosis con poliangiitis y la toxicidad por cocaína. Sin embargo, la eosinofilia marcada que tenía el paciente, tanto a nivel sistémico como en el lavado broncoalveolar, hace que sea menos probable el diagnóstico de granulomatosis con poliangiitis. Otro de los diagnósticos diferenciales que se planteó en este paciente fue la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Sin embargo, la presencia de ANCA-C y la microhematuria con la que contábamos a través de los exámenes complementarios también hacían que fuese menos probable este diagnóstico. A modo de conclusión, tener en cuenta que el abuso de cocaína actualmente es un problema de salud pública en constante expansión, sí que se requiere este es un síndrome que requiere alta sospecha clínica y como primer línea de tratamiento el cese
de consumo de la droga y siempre indagar acerca de su uso. Quizás puede ser un poco más dificultoso debido a que es una droga ilícita y los pacientes no siempre en primera instancia nos hablan acerca de su consumo, y tenerle en cuenta si sospechamos hemorragia alveolar. Esa es la bibliografía.